¿Qué es lo que hemos obtenido? Pues imágenes como esta. Aquí vemos una sección, donde aquí vemos una sección de hueso, el hueso frontal, el resto sería matriz. Voy a poner un vídeo, si logro arrancarlo bien. Bueno, aquí estamos viendo la muestra, cómo es, con las diferentes fotografías he montado un vídeo, y aquí vamos viendo, por ejemplo, el hueso frontal, cómo se va moviendo. Ahora voy a explicar unas cosillas, voy a dejar primero que pase del todo. Desde el extremo anterior al extremo posterior, estamos ahora mismo en la región occipital. Entiendo que no vean nada, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, los huesos frontales. Lo vamos viendo ahí, voy a parar un momento la imagen. Supongo que distinguirán ahí los huesos, ¿no? Estas manchitas blancas de aquí, que se ven aquí, esos son los huesos. Vamos a ir explorando, vemos aquí la matriz es uniforme, pero según vamos yendo hacia términos más posteriores, la cosa se empieza a complicar, empiezan a aparecer artefactos. Estas manchas blancas son destellos. Ya sabemos, por ejemplo, que cuando nos van a hacer una radiografía y tenemos, por ejemplo, empastes, o nos hacen quitar todos los objetos metálicos, porque los objetos metálicos son opacos y producen destellos que molestan a la calidad de imagen. En este caso, vamos viendo que aquí empiezan a aparecer artefactos, y según nos vamos yendo hacia los términos posteriores, aquí estaríamos a la altura ya de posterior a la órbita, estamos viendo que empiezan a aparecer cada vez más artefactos de estos blancos que nos empiezan a molestar, empezamos a tener más porquería en la muestra y empezamos a tener problemas con los huesos que ya no sabemos por dónde van. Esto, créanme, es un hueso. Y vamos viendo como cada vez esto hay un cacao tremendo, y esto nos ha llevado a que esta muestra, pues cuando un escáner médico sabemos que damos un botón y podemos obtener al final una representación tridimensional de nuestras tripillas. En este caso a mí me llevó más de un mes de trabajo intenso el poder interpretar y entender qué es lo que estamos viendo aquí. Además tenemos que tener en cuenta que estamos ante un terreno desconocido. Un médico sabe exactamente cómo son los diferentes elementos anatómicos en los que se enfrenta. Podemos tener una teratología, una patología, pero sabe un médico a qué se enfrenta. Aquí no sabemos qué es lo que estamos viendo. Aquí estamos en una fase de descubrimiento. Y realmente créanme que es emocionante el tener acceso por primera vez a ver qué es lo que estamos entendiendo aquí. Bueno, voy a terminar de pasar a la película esta. Vemos que ya es un caos tremendo. Vuelvo a la presentación. Ahí he marcado ya con dos colores las secciones. En otra región vuelvo a marcar con diferentes colores las diferentes secciones de hueso. Al final, ¿qué es lo que voy haciendo? Bueno, al final lo que voy a tener es, de esas 1300 imágenes que he tomado, voy a crear una colección de contornos, y cada dos contornos sucesivos voy a rellenarlo con una banda de triangulitos. Al final lo que voy a tener es una malla tridimensional que me está representando en definitiva la superficie de los huesos. Esta malla, voy a ir ampliando un poquito, me va a permitir reconstruir cómo son los huesos. Es decir, he eliminado la matriz rocosa, la matriz que no me interesaba, y me he quedado con la información que me interesaba, que eran los huesos, tanto los visibles como los que estaban ocultos dentro de la matriz. Y todo esto sin tocar la muestra para nada. No he deteriorado la muestra, es una muestra histórica con un gran valor científico y cultural, y que debe ser completamente preservada. Es una muestra única, y sin embargo ahora tengo acceso a todo su interior. Voy a mostrarles otros vídeos. Esta es la muestra tal y como la he logrado reconstruir. La he metido en un programa de 3D, le he dado iluminación y le he hecho girar. Es la muestra tal y como está en la muestra rocosa, lo único que aquí he eliminado toda la información de roca superflua que no me interesaba. Estamos ante huesos que son inéditos, no habían sido descritos hasta este momento. Como son datos numéricos, los puedo manipular y jugar con ellos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo esas manchas de manganeso que les estaba diciendo, esos minerales que estaban creando sombras. Y en definitiva, aquí lo que estoy viendo es que esas manchas rosas de manganeso están distribuidas en tres poblaciones de cristalitos. Unos que están más o menos distribuidos al azar, otros que están tapizando huesos y otros que estaban tapizando algo que ya no existe. Acabo de tener una herramienta para poder descubrir dónde este animal tenía membranas de cartílago. Si tenemos la información de cómo están los huesos y los he convertido en números y los estoy manipulando con mi ordenador, podré reconstruir cómo era aquello. Perdona, no era esto lo que quería enseñar.
y entonces lo que voy a hacer es poner cada hueso en su posición anatómica. Esta es la posición que tenían que tener los huesos. He reconstruido los huesos que no tenía de un lado con los que tenía en el otro, y al final lo que estoy obteniendo es una imagen tridimensional de cómo era el neurocráneo de este animal. Ese gran agujero que tenemos aquí, vamos a ver si puedo parar esto, estoy acostumbrado a hacerlo con el QuickTime. Bueno, este agujero que tenemos aquí, en gran parte estaba relleno con cartílagos, la base del cráneo. ¿Qué podemos ver? Pues, por ejemplo, cosas tan delicadas como el hueso cuadrado, que no había sido descrito. Fíjense que este hueso está formado por esquirlitas pequeñas. Todo este huesecillo apenas tiene unos 8 milímetros de longitud. Si este hueso hubiera sido preparado de forma mecánica, retirando la roca, lo habríamos perdido. Como las esquirlitas estaban embebidas en roca, hemos podido conservar estos huesos y podemos entender cómo es esta pieza. Así hemos descubierto, por ejemplo, que tienen estructuras neumáticas. Todas las aves tienen sus huesos, los tienen calados con bolsas de aire, precisamente para aligerarlo. Y ese es uno de los problemas que tenía precisamente la interpretación antigua de Archaeopteryx. A Archaeopteryx se le había medido la densidad, incluyendo también un hueso típico de reptil, huesos que son bastante macizos. Sin embargo, los huesos de Archaeopteryx son mucho más livianos que todo aquello, y nos van a permitir quitar peso a ese Archaeopteryx, y finalmente vamos a comprender que ese animal pesaba bastante menos, prácticamente la mitad de lo que pensábamos que pesaba. Diferentes vistas de este hueso. Es un hueso precisamente que forma la articulación de la mandíbula. Aquí vemos las regiones posteriores, vemos que el occipital está completamente machacado, colapsado. La región óptica. Vemos en la contraparte hay unos huesos del cráneo también, que vamos identificando poco a poco. Bueno, este es el modelo tridimensional que les acabo de enseñar. Si a partir de aquí soy capaz de averiguar dónde debía estar cada uno de los huesos, pues al final lo que vamos a obtener es este modelo. Y con este modelo, a partir de ahora, acabamos de generar un modelo del esqueleto que nos va a reflejar fielmente cómo es el cerebro. Bien, ¿cómo era el cerebro de Archaeopteryx? Antes vamos a entretenernos un momento para entender cómo son los cerebros de dos organismos, como puede ser una tortuga o puede ser una paloma. Y vamos a intentar entender primero para qué sirve cada elemento, y luego vamos a intentar entender qué es lo que estamos viendo en el cerebro reconstruido, el cerebro tal y como lo reconstruido de Archaeopteryx. Voy a empezar con la tortuga. Vemos que tenemos aquí, es un cerebro de tipo lineal, formado por una serie de vesículas, una detrás de la otra, y el que nos llama quizá más la atención en primer lugar sea el gran volumen que tiene este bulbo olfativo. Las tortugas sabemos que son animales que funcionan gracias a su olfato, tienen que localizar la comida de una forma relativamente rápida y funcionan buscando la comida con su olfato. Obviamente tienen un bulbo olfatorio, como le pasa a los perros, muy desarrollado. Esta es la parte, digamos, pensante del cerebro de una tortuga. Vemos que es una parte realmente ridícula en tamaño, especialmente si lo comparamos con humanos. El siguiente vesícula es la parte encargada del procesamiento visual, es el metencéfalo. El tectum óptico, este glóbulo precisamente, es el encargado de procesar los movimientos automáticos, los movimientos rápidos de respuesta rápida del procesado de la información visual. Por ejemplo, si nosotros estamos conduciendo y de repente vemos un bulto grande que se nos aproxima rápidamente por la izquierda, no pensamos que nos tenemos que quitar de en medio, directamente nos quitamos. Estamos procesando la información precisamente con esa parte. Si un animal, una paloma, está volando y de repente ve que una silueta por encima, esa silueta puede ser la de un halcón. El halcón vuela a 300 kilómetros por hora. Esa paloma, si quiere sobrevivir, tiene que haber desarrollado unas estrategias suficientes como para automáticamente quitarse de en medio. Esa estrategia se desarrolla gracias a un incremento del volumen precisamente de esta región. Y esa región las palomas la tienen aquí. Es esta región tan grande. Vemos que en comparación la tortuga tiene una región pequeña y la paloma tiene una región muy grande. Para la paloma es muy importante la información visual. Una paloma volando tiene que ser capaz de esquivar los pinos que se le van aproximando. Además, en las tortugas vemos que tienen un cerebelo de tamaño pequeño. El cerebelo es la parte
el aprendizaje automático. Nosotros cuando aprendemos a montar en bicicleta estamos pensando que tenemos que llevar el manillar. Cuando aprendemos a conducir un vehículo estamos pensando qué pedal tenemos que pisar. Al cabo de unos meses ya pisamos directamente el pedal que nos toca y lo hacemos sin pensar, lo hacemos directamente con el cerebelo. Lo hacemos precisamente con esta región del cerebro que es la encargada de esos movimientos automáticos. Un ave tiene un cerebelo grande, un ave tiene que coordinar el vuelo, un ave tiene que mover automáticamente cualquier músculo de su cuerpo para poder volar en la dirección adecuada. En definitiva, ¿cómo son estos cerebros? El cerebro de una tortuga es un cerebro lineal y en este caso tenemos las vesículas una detrás de la otra. El cerebro de una paloma tiene que acomodar su espacio para dejar paso a esas vesículas que han crecido más, que tienen que acomodarse y tienen que acoplarse. De forma que, en este caso, estos lóbulos ópticos se desarrollan y tienden a bajar, a colocarse en las posiciones inferiores. De manera que el cerebelo, que también aumenta de tamaño, tiende a tocar precisamente el telencéfalo, esta parte pensante del cerebro. Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que he hecho con el cerebro de Archaeopteryx. Bueno, esto tiene que ver con otra historia. Este es el cerebro de Archaeopteryx. Ya estamos viendo que ya no se parece a aquel cerebro que estábamos viendo propio de un cocodrilo, un cerebro lineal, sino que aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el cerebelo, está en contacto directo con el telencéfalo, es un cerebelo grande, vemos que los lóbulos ópticos ya adoptan una posición lateral, es un cerebro que tiene los elementos de control óptico necesarios para el vuelo, los elementos necesarios de automatismo propios para poder volar, y tenemos aquí unos pequeños lóbulos olfatorios, porque bueno, al fin y al cabo estos animales también utilizaban el olfato, igual que lo utilizan ahora mismo los buitres. Como los científicos tenemos la manía de plasmar todo con gráficos, vamos a hacer unas gráficas. En este caso estamos enfrentando volúmenes corporales. Esta línea en escala logarítmica representaría volúmenes corporales, masas corporales, y en vertical está representando el volumen de los cerebros. Los puntos azules representarían aves, los puntos rosas representarían reptiles. Estos, por ejemplo, de aquí, el ratón, estos de aquí representarían, por ejemplo, dinosaurios, estos de aquí representarían avestruces. Las gallinas y los patos y las palomas se situarían en la parte menos inteligente. Todos se sitúan a lo largo de esta línea de aquí. Los cuervos y loros, por ejemplo, representarían esta parte. Quiere decir, proporcionalmente tienen más cerebro que una gallina, por ejemplo. Un loro tiene bastante más cerebro en proporción a su cuerpo que una gallina. Muy por debajo estarían los reptiles. ¿Dónde situamos Archaeopteryx? Archaeopteryx es ese punto negro que aparece en medio. Hay dos puntos negros. Uno sería la idea antigua, según Archaeopteryx tenía un peso y un volumen cerebral concreto, y esta es nuestra nueva hipótesis, donde dejamos a Archaeopteryx bastante más cercano a las aves. Vemos que Archaeopteryx ya no tiene un cerebro típico en proporciones, un cerebro típico de un reptil medianamente inteligente, sino que se aproxima más a un ave bastante torpona, por decirlo de alguna forma lúdica. Bueno, pues si eso era el aspecto del cerebro, ¿qué pasa con el oído?